momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Vamos a continuar y muchísimas gracias, Brisa, por aceptar la invitación. No, Mariana, muchísimas gracias también por el espacio. Creo que esos temas son súper importantes y sobre todo cuando son tan vigentes, ¿no? Como lo sigue siendo el tema de la empresarialidad femenina, las brechas, ¿no?, que existen para que el liderazgo femenino brille plenamente en la esfera económica y pues definitivamente cómo todo esto se entrelaza con el tema de la violencia que precisamente la fecha, ¿no?, el 25N nos recuerda. Perfecto, Brisa. Bueno, como mencionábamos, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito acerca del artículo que Brisa pudo publicar y también pues vamos a ir a manejar un poco con la fecha, ¿verdad?, del 25N. Entonces, para contextualizar un poquito a la audiencia, el artículo de tu artículo, ¿verdad?, el título de tu artículo menciona falta de admisión o problemas estructurales. ¿Por qué ese título? O sea, ¿qué nos dice este título del artículo? Bueno, para dar un poco de contexto, pues yo he estado trabajando una investigación sobre empresarialidad femenina en la región, ¿sí? Entonces, parte de esa investigación pues ha requerido que yo entreviste, ¿no?, empresarias de toda la región de Centroamérica. Y me pareció algo súper curioso, que algo repetitivo, ¿no?, que mencionaban cuando hablaban de las barreras que hay para la empresarialidad femenina en la región, pues aparte de las como ya estructurales, ¿no?, que uno a lo mejor está más como... Pues, no sé, como que resuenan más con uno, que uno ha escuchado más, está la idea de la falta de ambición. Entonces decían, no, que un hombre no rechazaría los puestos, un hombre no se sentiría menos para un puesto, un hombre lo tomaría y vería cómo lo saca y tal. A las mujeres les falta esa ambición, a las mujeres les falta prepararse para ser más ambiciosas y tal. Y hablaban como de que creían que las mujeres necesitábamos una formación especial como para empoderarnos o algo así y ser más ambiciosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿será que es que las mujeres, o sea, tenemos como psicológicamente una barrera que nos impide querer más? ¿O es que realmente querer más es como muy inaccesible o es poco factible, ¿no?, para la realidad que viven muchas mujeres allá afuera? Entonces, de ahí viene, ¿no?, la pregunta de ¿será que nos falta ambición? Como que es una carencia ya psicológica o social o cultural, o es que realmente hay estructuras a lo mejor ya más institucionalizadas, ¿no?, dentro del sistema económico que nos impiden, ¿no?, como ser atraídas hacia ese tipo de roles como un poco más exigentes y tal. Entonces, bueno, de ahí es que viene el título, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que intenta precisamente sugerir, ¿verdad? Perfecto. Sí, justo cuando estaba leyendo tu artículo me llamó bastante la atención porque recuerdo que, no sé si lo leí o lo escuché, de que había un estudio igual, ¿verdad?, que mencionaba acerca de cuando hay, bueno, está como el perfil, ¿verdad?, cuando hay puestos laborales, ¿verdad? Entonces las mujeres es como que, bueno, si no cuentan con el perfil completo o al menos, o sea, uno o dos cositas que les falten, a veces deciden mejor no aplicar. Y los hombres a veces, pues aunque les faltan un montón de requisitos que dice como tal el perfil, aplican, y ahí, ¿qué pasa? Entonces me llamaba la atención porque justo en ese momento andaba buscando trabajo y yo sé como que, bueno, sí soy, va. Entonces, Sí, total. curioso, ¿verdad? Sí, no. De hecho, en ese sentido, o sea, creo que sí, o sea, sí que hay como esa barrera, ¿no?, de que las mujeres a lo mejor son como más como self-conscious, ¿verdad? Como que tienen como un poco más de pena o no son como tan lanzadas, ¿no?, en ese sentido. Pero creo que es algo como muy distinto a no ser ambiciosas, ¿verdad? Creo que a lo mejor uno como mujer, y creo que es lo que se ve mucho en el liderazgo femenino y lo dicen los estudios, ¿verdad?, una mujer trata de ser como
como muy empática, a tratar de ir mucho como de cumplir, ¿no? Como lo que se debe hacer. Entonces, no sé, como muy conciliadora y tal. Entonces, como tener ese tipo de características te hacen a ti, pues obviamente, ¿no? Como querer llenar el perfil completo porque pensás en, bueno, quiero dar lo mejor, quiero que la empresa pues tenga lo mejor de mí, tarará, o encontrar el puesto como en el que yo pues pueda como caber, ¿no? Como perfectamente tal. Entonces, creo que va más relacionado a esa parte y no tanto a me falta ambición, ¿sabes? Como que, tipo, te pregunto a ti, entonces, cuando estabas buscando trabajo, decime si no decías, men, necesito trabajo, o sea, estoy buscando trabajo porque pues quiero salir adelante, o hay muchas mujeres que están buscando trabajo porque tienen a sus hijos, ¿no? A los que tienen que criar y mantener, incluso tal vez solas. Entonces, como que estando en ese tipo de posiciones, digo, no creo que a las mujeres no nos falte ambición, ¿no? O, por ejemplo, una madre que a lo mejor quiere ese ascenso, ¿no? Dentro de su empresa. Quiere ese ascenso, ¿sabes? Como que lo necesita incluso, pero al final, pues sí, o sea, piden requisitos que a lo mejor ella no puede cumplir, una disponibilidad de horario imposible, el poder viajar constantemente o una flexibilidad, pues que al final, pues una madre, pues no tiene, ¿sabes? Como por pura realidad, ¿no? No tiene. Y a lo mejor tenerla sacrificaría entonces la crianza de personas que al final van a salir al mundo después y pues que necesitan, ¿no? Al final tener ese rol presente de una madre. Entonces, pensás en todo eso y decís, bueno, ahí sí que tomando en cuenta las necesidades que existen, tomando en cuenta incluso las aspiraciones, ¿no? Que una mujer profesional pueda tener, te das cuenta que pues que sí, a lo mejor hay un componente psicológico en ciertos casos, pero que muchas veces se ve dominado más bien precisamente como te decía, ¿no? Por esos arreglos institucionales que hay, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. Igual, bueno, aquí nos aparece en el artículo, ¿verdad? Que mencionabas justo que lo que mencionas de que no es como falta de ambición, digamos, de las mujeres, de no querer más, digamos, o como tú mencionas, o sea, no solamente a veces es necesitar, sino también el autorreconocimiento de, pues, le he dado todo, me lo merezco, ¿verdad? Entonces, como qué factores, digamos, como tal sistemático se podría decir, consideras tú que también determinan esta tendencia, digamos? Ujú. Mira, primero vemos que al final hay un mercado laboral altamente segregado, ¿verdad? Tipo, como que los estudios al final nos revelan esto, ¿verdad? Creo que mucha gente cuando escucha temas de género, ¿no? En la parte, bueno, en cualquier parte, en cualquier área de la vida, creo que, no sé, se imaginan que se evalúa a través de criterios puramente subjetivos, ¿verdad? Pero al final cuando tú analizas la cultura, ¿verdad? La cultura organizacional de distintas empresas y tal, pues te das cuenta que sí existe cierta mentalidad, ¿no? Acerca de ciertos roles o acerca de ciertas industrias, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mercado como en general, vemos que el mercado sí que distingue o sí que hay, ¿no? En la mentalidad de un empresario bien integrado y tal, ciertos sectores que se consideran pues femeninos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es artesanías, por ejemplo, se considera pues bastante femenino, ciertos roles como dentro de la medicina, las enfermeras, por ejemplo, o este tipo como de personal como que es asistente hasta cierto punto, ¿no? Tipo, no se relaciona como femenino necesariamente los puestos de liderazgo, por ejemplo, los directivos. Tú vas viendo que en los puestos directivos, mientras más suben, hay menos porcentaje de mujeres que ocupan esos espacios, ¿verdad? Entonces, como que hasta eso pues refuerza esa idea, ¿no? Que se tiene de que hay ciertos sectores o ciertos roles que son más femeninos pues que masculinos, ¿no? Tipo, cuando te imaginas a alguien que le lleva el café a su jefe, pues ¿a quién te imaginas? A una mujer o un hombre, ¿no? Entonces de eso es lo que hablamos, ¿no? Entonces de eso hablamos cuando decimos que el mercado pues está segregado, ¿no? En ese sentido. También vemos un limitado acceso a redes de mentoría y patrocinio. Muchas mujeres, ¿no? Que contestaban en el estudio o incluso, ¿no? De estudios que ya existen, hablaban de que hay muy pocas redes, ¿no? Como tal o fuertes, ¿no? Bien conectadas, pues de mujeres empresarias o de mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces ven que pues tienen dificultad en el acceso a ese tipo de conocimiento especializado, ¿no? De cómo montar una empresa o de cómo, por ejemplo, hacer que tu empresa sea apta para poder exportar, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que ojo, no es que no existan programas o así, porque por favor, o sea, tenemos un montón de programas desde cooperación internacional, distintas ONGs y tal, pero muchas veces vemos que esos esfuerzos al final terminan siendo débiles porque, bueno, las mujeres o no saben cómo
acceder a ellos o están desconectados, ¿no? Entre los mentores y el público al que quieren llegar las mujeres, que son inversionistas, ¿verdad? Entonces vemos que hay también una brecha ahí. Y también en el tema del patrocinio vemos que hay una brecha en el tema de financiamiento muy fuerte, y es que los requisitos que te piden para vos obtener financiamiento muchas veces las mujeres no los cumplen. Por ejemplo, tener un patrimonio como que a su nombre y tal. Pensate en una mujer que a lo mejor pues sí, nunca ha trabajado porque tal vez se dedicó al hogar, ya sea para cuidar, no sé, a su mamá enferma o a los hijos y tal, y pues nada, o sea, desde que se graduó de la universidad o del colegio pues no ha trabajado, ¿no? Entonces lleva 10 años, ¿no? Sin nada como para ella misma. Entonces sí tiene una casa, pero pues no está su nombre, tiene un carro, pero pues no está su nombre. Entonces ves todas estas cosas que limitan al final la capacidad que va a tener esa mujer para poder emprender, para poder pedir financiamiento para eso, ¿no? Entonces esa es otra brecha fuerte. La rigidez laboral que pues tratamos bastante en el artículo, que es el tema de la flexibilidad de los horarios, la opción de teletrabajo, ¿no? Que exista, o el tema de las licencias adecuadas, ¿no? Para maternidad, para enfermedad, para pues distintas situaciones, ¿no? Que se puedan vivir. Entonces, hablando específicamente de Guatemala, te lo digo, yo me fui a vivir a Costa Rica y sí veo esa diferencia, ¿no? De decir, hey, o sea, aquí a tus jefes no les importa que te hagas 3 horas para llegar al trabajo, ¿verdad? Aunque eso implique que ni mires a tu familia, que ni desayunes con los tuyos y que a lo mejor te toque comer apresuradamente en el carro, ¿va? Entonces, ese tipo de rigidez laboral, que te digo, especialmente lo he visto mucho en Guate, creo que al final es un modelo muy extendido, pero en Guate de verdad que se ve bastante. Impide, ¿no? Que para una mujer, pues pensar en ascender, ¿no? A puestos que requieren muchas más responsabilidades. Y por último, el tema de las expectativas de género, ¿no? Creo que igual, como te digo, cuando te imaginas a alguien cuidando a tu abuelita con esquizofrenia, o con Alzheimer o con cualquier cosa en la casa, ¿a quién te imaginas? O sea, ¿te imaginas a tu mamá o a tu papá? ¿Te imaginas a tu compañero o a tu amiga? Como que esas expectativas que al final son como tan sutiles, pero están como muy enraizadas en la mentalidad de cualquier persona, ¿no? Entonces yo te diría que a lo mejor esas 5 cosas son las que más han afectado estructuralmente a la capacidad que tiene una mujer de elegir, ¿no? Ascender dentro de una empresa o a roles como más directivos, ¿no? Perfecto, sí, justo me recuerdas que, bueno, ahorita que hemos estado trabajando bastante con funcionarios públicos, bueno, desde CEPREVICA, ¿verdad? Con procesos de formación. Yo iba, digamos, a los municipios y es como que, ay, sí, o sea, en el listado, mayoría mujeres. Y las munis, o sea, funcionarios, representantes de instituciones, mujeres. Pero vas viendo los cargos, digamos, que técnico no sé qué, o encargada de la oficina no sé qué. O sea, sí, todo un montón de mujeres en la municipalidad, pero el alcalde es hombre. Entonces, como que ahí paró la línea. Sí, total. Ahí se acabó la inclusión, decís tú. Cabal. Súper. Igual, bueno, mencionando un poco acerca de estas metas profesionales que mencionas tú, que no, bueno, no es como la duda, ¿verdad? Si consciente o inconscientemente las mujeres como que en lugar de adaptarnos, digamos, que es como una opción, digamos, que está a las aspiraciones o pues a los cargos, por ejemplo, que queremos optar, bueno, en lugar digamos, de verlos así como estamos viendo del perfil y es como que, bueno, yo quiero ese cargo, yo quiero ese ascenso y voy a aplicar. En lugar de eso buscamos adaptarnos a las demandas, ¿verdad? O buscamos como que mejor optar a puestos que tal vez no es lo que queremos, no es lo que buscamos, pero es lo que mejor nos queda factible por el hecho de como tú mencionabas, por ejemplo, las mujeres que ya tienen familia, ¿verdad? Entonces, mejor adaptamos la vida a que el hecho de, porque es mi aspiración o lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué aspectos consideras que deberían cambiar en los entornos laborales para este ajuste? Que en lugar de pues que sea que tengamos que ajustarnos y que como que vamos ahí, sino que realmente pues tengamos ese abanico de oportunidades. Sí, mira, creo que esta parte como para contextualizar, ¿no? Esto de la idea de ajustar nuestras metas viene de que los estudios nos demuestran, o cuando tú lo ves que la mayoría de empresas que hay en la región son microempresas, ¿verdad? Y especialmente las que están, las que son dirigidas por mujeres o propiedad de mujeres. Te das cuenta que estas microempresas nacieron nada más para que ellas puedan conciliar el trabajo,
¿no? Y la familia, para que puedan seguir teniendo un ingreso sin sacrificar pues esa parte, ¿no? En la que se les necesita dentro del hogar o pues en otras funciones, pero específicamente te digo, suele ser temas de cuidado, que es lo que más se ve. Entonces, eso es lo que ellas hacen al final. Dicen, mira, sí, tengo sueños, mira, me gradué, tengo maestrías, tarará, pero honestamente no puedo, o sea, no puedo comprometerme, quieren que vaya todos los días presenciales, he pedido permisos y me los niegan, he tenido incluso tal vez emergencias y a lo mejor tengo que andar ahí pasando penas, ¿va? Para lograr sacarlas. Entonces, prefiero, ¿verdad?, montarme mi venta de cupcakes aquí en la casa o como cosas de globos, ¿no? O temas de cosmética, uñas, cosas así, ¿verdad? Que son al final microempresas. Entonces es eso, ¿no? Como ellas pueden tener aspiraciones, pero sienten, como te digo, como decía yo, ¿no? Consciente o inconscientemente que tienen que ajustarse, ¿no? A eso. Entonces te diría que son como tres cosas, ¿no? Las que hay que se pueden como mejorar, ¿no? Para que dejemos de ajustar nuestras metas, ¿no? A lo que haya. Primero, el tema de la flexibilidad creo que es algo súper importante y te digo, no solo para las mujeres, creo que para los hombres también. Te digo, pues yo tengo también mi familia, yo soy mamá, por ejemplo, y mi pareja en Costa Rica tiene el chance de quedarse varios días en casa, ¿no? Trabajar desde casa. Entonces, te das cuenta que la flexibilidad no beneficia solo a las mujeres, también beneficia mucho a los hombres, ¿no? Entonces, hablamos de horarios adaptables, hablamos de el tema de cambiar la mentalidad, ¿no? De lo que entendemos como productividad y eficiencia. Tipo, entender, por ejemplo, la efectividad y eficiencia como productos, ¿no? Lo que entregamos, lo que terminamos en el tiempo, pues que nosotros logremos, ¿no? Acomodar y tal. Entonces, te digo, el tema de los horarios adaptables es súper importante, el teletrabajo cuando es posible, creo que hay muchos roles, ¿no? Dentro de las empresas que perfectamente podrían conciliarse con el tema del teletrabajo y no lo hacen, ¿sabes? Porque creen que la eficiencia o la productividad es tenerlos ahí bajo el ojo del jefe trabajando, ¿va? Entonces, ese tipo de cosas también afectan la flexibilidad. Y en general, jornadas que se midan por los resultados, ¿no? Que de la persona. Al final también los estudios, tanto a nivel regional como a nivel mundial, ¿no? Que se han hecho sobre como cultura empresarial, ven que la flexibilidad que se les dé a los trabajadores midiéndolos, ¿no? Por el tema de los resultados y permitiéndoles ser más dueños de su tiempo genera también empleados más felices. Entonces te das cuenta que la flexibilidad pues no es solo una necesidad por parte del trabajador, sino también es una estrategia como empresarial pues bastante como útil, ¿no? Para poder aumentar también incluso la productividad o la moral dentro de la empresa. Como segundo punto, el tema de las políticas de cuidado compartidas. Al final te das cuenta que las licencias no son iguales para hombres y para mujeres. Una mujer después del parto puede pasar 3-4 meses con su bebé, pero un hombre en algunos países son días, ¿no? O sea, ni siquiera una semana que puede pasar fuera para cuidar también del bebé, pero también de la mamá, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, creo que igualar las licencias que tienen los hombres con las mujeres para que el hombre también pueda encargarse, ¿no? De ser cuidador y el hombre pueda encargarse de asumir ciertas tareas dentro del hogar sin sacrificar al final el ingreso que pueda tener la familia es súper importante. Y por último, el tema de las trayectorias profesionales como diseñadas de forma como más abierta, ¿no? En el sentido de que así como no todas las mujeres pueden acceder pues a todas las oportunidades al mismo tiempo o a la misma velocidad, no al mismo ritmo, que personas a lo mejor sin hijos o personas sin responsabilidades o personas sin ciertos como obstáculos, ¿no? Como los que hemos hablado, también un mercado que sea receptivo, ¿no? A darles una oportunidad a esas personas. Es decir, que los ascensos no dependan de si tenés hijos o no, ¿verdad? Que acceder a ciertos empleos no dependa si tenés hijos o no. Que no dependa de si podés, si has tenido ya 5 o 10 años de experiencia, ¿no? Como piden muchos trabajos, que incluso para ser junior te piden ya 2 o 3 años de experiencia, ¿no? Cuando los roles junior como que fueron diseñados precisamente para personas que no tienen experiencia, ¿no? O dejar de entender esos años en los que las mujeres están fuera del mercado laboral, dejarlos de entender como una pérdida, ya porque ven que una mujer se graduó y ya no estudió, ya no trabajó por varios años y dicen, no, mejor no la contrato porque pues no me sirve, ¿no? Pero al final, el tiempo que esa mujer pasó fuera del mercado laboral, pues también estuvo haciendo algo, ¿sabes? No es como que se la haya
pasado rascándose la panza en el sillón, o sea, estuvo desarrollando otro tipo de habilidades, ¿no? La empatía, el cuidado, la organización, porque para cuidar personas tenés que también ser sumamente organizada, por ejemplo, y otro tipo de habilidades, ¿no? Que al final pues también son útiles dentro del mercado laboral. Entonces como revalorizar ese tipo de experiencia, ¿no? Que se tenga pues fuera del mercado laboral, creo que también es súper importante pues al final para que podamos apreciar la trayectoria profesional de las mujeres de una forma distinta, ¿no? De decir, ok, no viviste una etapa pues desperdiciada en tu vida, sino que fue una etapa distinta y que a lo mejor te dio habilidades diferentes que puedo integrar yo en mi empresa actualmente, ¿no? Entonces esas tres cosas creo que harían, ¿no? Entornos laborales mucho más amigables para las mujeres, sí, pero incluso para los hombres, ¿no? Como que no es solo una lucha por las mujeres, creo que en general el mercado laboral tiene mucho que mejorar. Completamente, sí, justo igual, si nos vamos al caso, por ejemplo, de Guatemala, creo que tú ya al tener como esa experiencia ya viviendo en el extranjero, digamos, has podido comparar bastante y también justo con la investigación creo que te dio un montón de luces. No, total. Ujú. Ahora, bueno, también mencionabas en tu artículo que la subrepresentación femenina en cargos de decisión y el hecho de, digamos, la contraparte que es que mencionas que a una mayor participación femenina aumenta la productividad y la retención del talento. ¿Puedes comentarnos sobre este dato, o sea, sobre este hecho que encontraste? Súper, sí, al respecto al hecho de, bueno, mencionábamos ahorita, digamos, como la parte de, bueno, a una subrepresentación femenina en cargos de decisión, una baja que existe, ¿verdad? Una baja representación femenina en cargos, por ejemplo, directivos. Y la contraparte es de que, bueno, hay estudios, hay investigaciones que mencionan que a una mayor participación femenina aumenta la productividad y la retención del talento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Ay, sí, mira, eso me pareció súper interesante. Ponete, que estoy tratando aquí como de nombrarte algunos de los que encontré sobre ese tema que te digo, me encantaron mucho. Tipo, por ejemplo, la Unión Europea ha desarrollado varios, bueno, ha al final desarrollado como en partnership, ¿no? Con otras personas, a través de financiamiento y tal, este tipo de investigaciones. La Unión Europea, el BID, también el SICA, por ejemplo, tiene varios esfuerzos también en esa línea. Sempromipe, que es el Centro Regional de Promoción de la MIPYME, también, te digo, Sempromipe tiene un abanico súper amplio de investigaciones sobre este tema que habla, ¿no? Sobre el tema de la institucionalización del género o cómo, ¿no? Se le da el enfoque de emprendimiento a través de esta lente del género, ¿no? Entonces te mostraban, y claro, no solo a nivel regional, te digo, a nivel Latinoamérica o a nivel en general como mundial, las empresas que están dirigidas por mujeres tienen varias características que las diferencian. Por ejemplo, una es que cuando una mujer dirige dentro de una empresa, hay más mujeres en puestos de dirección, como que una mujer es más abierta, ¿no? A darle oportunidades. Y te digo, lo verifiqué igual a través de entrevistas que las mujeres orgullosamente me contaban, mira, gracias a que yo entré a este puesto, ahora tengo a tantas mujeres, ¿no? Dentro de mi equipo, o logré meter a tantas mujeres también en puestos de decisión, o motivarlas, ¿no? A buscar puestos de decisión dentro de la empresa tal y pues no, o sea, ves que el rol de liderazgo de la mujer se ve así, ¿no? Tratando de jalar a otros, ¿no? No hay tanta como esta idea de competencia y tal. Creo que una mujer cuando llega ahí entiende hasta cierto punto, ¿no? Que ella es la excepción dentro de otro montón de mujeres que intentaron llegar ahí antes. Entonces se ve a sí misma como una puerta para que otros lleguen ahí, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante. También el tema de que las mujeres, precisamente por el tipo de liderazgo que tienen, que es como un liderazgo, como te decía, como más sensible, más empático, más de generar confianza, más de ser abierta, más de lograr como organizar las cosas, ¿no? Y lograr que las cosas funcionen sin apegarse tanto a normas rígidas. Esa flexibilidad que aporta la mujer, esa sensibilidad, esa cercanía, ¿no? que aportan los liderazgos femeninos, hacen que el ambiente laboral dentro de las empresas dirigidas por mujeres se diferencie, ¿no? En ese sentido, que las personas se sienten mucho más cómodas, las personas se sienten mucho más libres, ¿no? Perciben que hay más confianza de sus jefes pues sobre ellos y eso al final también les genera confianza para hacer su trabajo y en general se sienten escuchados, ¿no? Se sienten valorados, se sienten reconocidos, que te digo, creo que
de verdad que hemos olvidado, ¿no? Que en el mercado que las personas pues al final pues son personas, ¿no? Como con sueños, con problemas, con historias que vale la pena escuchar. Entonces creo que el liderazgo femenino se enfoca precisamente en ser quien escuche estas historias, y creo que por eso muestra al final mayores índices de productividad, porque la gente es más feliz. Tipo, no se trata de cosas, de cuestiones técnicas, no es que las mujeres tengamos herramientas de competitividad o de productividad distintas, ¿sabes? A lo que ya hay, que les enseñan a los hombres y tal. No, es que nuestro liderazgo va enfocado, ¿no? En las personas y humaniza al final los entornos laborales, y creo que eso es lo que incide especialmente en que se den mayores índices de productividad en empresas dirigidas por mujeres, por ejemplo. Perfecto. Ay, sí, la verdad es que nos llamaba bastante la atención cuando mencionabas esto en el artículo, porque pues justo como ahora tú también, aparte de la investigación, también has tenido como esa experiencia de ver cómo es el mercado laboral en otro país que tal vez no está tan lejos, pero que siempre, ¿verdad? Existen diferencias como tal dentro del sistema. Y nos llamaba justo la atención el hecho de que pues, hay esfuerzos, digamos, regionales a nivel de academia, de organismos internacionales, de visibilizar este tipo de tendencia, ¿verdad?, sistemática, que hace que, bueno, se esté perdiendo talento, ¿verdad? En realidad se está perdiendo talento, como tú mencionabas, este tipo de prácticas que pueden mejorar el mercado laboral, no solamente pues es con el motivo de apoyar a mujeres, sino también como tal a la sociedad, ¿verdad? Porque realmente todos salimos beneficiados si tenemos empresas más competitivas, que tienen mayor talento, que existan más oportunidades, que realmente por ejemplo, los créditos o las oportunidades de financiamiento sean más accesibles, permiten que haya también como más empresas o más emprendimientos dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos en un minutito justo toca la pausa comercial, entonces vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a profundizar un poquito más acerca de la fecha marco que nos trae hoy, ¿verdad? Del 25N. Vamos a dialogar un poquito también respecto a cómo esta fecha, la importancia de esta fecha, por qué esta fecha, cuál es, digamos, dentro de tu investigación y experiencia, algunas propuestas y algún comentario que puedas dejar a la audiencia de por qué es importante seguir hablando de estos temas y profundizar, ¿verdad? Entonces, vamos a la pausa y al regresar vamos a seguir dialogando acá con Brisa. Continuamos con nuestro programa semanal de Diálogos Ciudadanos. Les saludamos desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. En esta ocasión tenemos un programa muy, muy especial en el cual estamos hablando con Brisa Morales acerca de el marco, digamos, de la fecha del 25N, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, de todas las formas de violencia que existen hacia la mujer. Entonces estamos amarrando y pues enlazando la importancia de esta fecha con el artículo de Brisa, quien pues es colaboradora, columnista en Jóvenes por la Transparencia, quienes escriben en el diario La Hora, quien nos está contando acerca de su artículo en el cual menciona esta tendencia sistemática que pues ha habido acerca por ejemplo, cuando mujeres no cuentan, no vemos, ¿verdad?, tantas mujeres en cargos directivos. Brisa mencionaba en sus artículos y esto, pues la pregunta principal es que si eso se debe a una falta de ambición o son ya problemas estructurales con barreras sistemáticas que hacen que las mujeres pues no puedan llegar o de una manera tan fácil, digamos, o de una manera tan natural a cargos directivos, por ejemplo, ¿verdad?, o a tener como puestos roles de liderazgo. A raíz de esta conmemoración del 25N y que está centrado en la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿cómo vinculas la violencia de género, digamos, con estos factores estructurales que analizas en el artículo sobre empleo, liderazgo y las brechas? Bueno, te digo, no sé, de verdad, yo creo que mucha gente cuando escucha temas de barreras estructurales lo relaciona, ¿no? O lo ve como una manifestación de un tipo de violencia, ¿no?, contra la mujer. Yo te digo, personalmente no creo que sea así. No creo que como se piense, ¿no?, en violentar a la mujer cuando existen estas estructuras rígidas de las que hablábamos antes. Creo que al final son estructuras que, como te decía, afectan a las mujeres y a los hombres como
a ambos, pero no de la misma forma y no de forma como pareja, ¿sabes? Como que se profundiza mucho más situaciones de vulnerabilidad para la mujer y creo que afecta definitivamente mucho más a la mujer que al hombre. Entonces creo que son condiciones, como te digo, que existen para ambos, pero que afectan mucho más a una mujer. Y como tal, te digo, no creo que exista, ¿no? Como esta acción deliberada de que esto afecte a la mujer. Creo que simplemente el sistema pues no está hecho, ¿no? Para este tipo de realidades diferentes a lo que pues quiere el mercado que viven muchas mujeres, ¿no? Entonces como que por ese lado, como aclaro esa parte. Pero sí creo, y creo que ahí es donde se relaciona, que el tema de las brechas que existen, ¿no? A nivel del acceso que tenga la mujer a financiamiento o el acceso que tenga la mujer al mercado laboral en general, profundizan situaciones de violencia, ¿no? Que generan, por ejemplo, mayor vulnerabilidad a sufrir violencia económica por parte de la familia, por parte de la pareja, ya porque la mujer se vuelve dependiente, ¿no? De la persona que le aporte económicamente. Pensate que si hablamos de que la violencia se ve como que una mujer pues vive situaciones de violencia física o vive situaciones de violencia económica o vive situaciones de violencia sexual, por ejemplo, violencia psicológica, ¿no? Como este tipo de violencias que existen, definitivamente ser independiente económicamente le ayudaría, le daría una puerta, ¿no? Para poder salir de todas estas situaciones. Porque la mujer que la golpea al marido no puede salir de ahí o no sale de ahí, pues muchas veces se relaciona a eso, ¿no? Que no tiene pues cómo sostenerse o cómo sostener el estilo de vida que ha tenido a través de un trabajo propio, ¿no? O no tendría cómo sostener a sus hijos, por ejemplo, ¿ya? Entonces te das cuenta que la parte económica, aparte de la independencia económica que tenga una mujer, pues definitivamente pues profundiza, ¿no? La precariedad con la que esta persona vive, con la que esta mujer vive, la situación de violencia que ella vive porque le impide al final salir de ahí. Entonces creo que cuando hablamos de por qué las mujeres, o es necesario, ¿no? Generar como más puentes para que las mujeres concilien esa parte, es precisamente para eso, para darles autonomía económica, para no ser víctimas de su propia realidad y que pues tengan al final los medios necesarios para poder valerse por sí mismas si fueran a necesitarlo, ¿ya? O por ejemplo, si hablamos de violencia digital, con todo lo que hay ahora, ¿no? Inteligencia artificial, tarara, que muchas veces carece, ¿no? De marcos legales, hace que las mujeres pues se vean envueltas en procesos legales súper largos, ¿no? Y eso qué implica, pues también, ¿no? Gastos relacionados a estos casos legales, que muchas mujeres pues no pueden costear y precisamente por eso pues prefieren no pasar por eso y no denunciar, ¿no? La violencia digital que puedan sufrir. O si es acoso laboral, por ejemplo, el que vos tengas tan limitadas tus opciones laborales hace que pues te tengas que quedar en esa empresa porque no hay de otra, ¿sabes? Porque sabes que en ningún otro lado te van a contratar porque ya lo intentaste y no has encontrado, por ejemplo. Entonces, precisamente, dar o crear esos entornos laborales más flexibles que reconozcan, ¿no? La labor de una mujer desde distintas esferas de su vida, precisamente es una puerta para que la mujer pueda salir de estas situaciones de violencia en las que se puede ver envueltas, ¿no? Entonces, más que al final, más que reconocimiento que se busca o igualdad como tal, no es solo eso, es mucho más, es precisamente la libertad que tenga la mujer, como la libertad material, la libertad como real, ¿no? Tipo, de que tenga la mujer para salir de ahí, ¿no? Para poder escapar de esos círculos de violencia, para poder saber que ella también va a poder sola, ¿no? Y al final lo que se crea con estos entornos laborales flexibles no es solo el que tu empresa pues tenga más mujeres, ¿no? Sino que también tu empresa pues pueda servir como un soporte para que una mujer pues pueda salir de un hogar violento, para que una mujer pueda salir de un entorno laboral violento, ¿no? O de espacios en general que la violenten, ¿no? Sistemáticamente. Entonces creo que rediseñar esos espacios laborales es también rediseñar, pues, cómo conseguimos la empresa, ¿no? Tipo, a cada rato hablamos de que no, que mis compañeros de empresa o que en la empresa queremos ser una familia, tarará. Pues sí, entonces ser una familia también implica ser más como comprensivo con este tipo de cosas y ser más abierto, ¿no? Para poder explorar opciones que le permitan a las mujeres, pues ya sea acceder a otros cargos o bien acceder a mejores empleos, ¿no? Perfecto. Justo creo que abordaste un poquito de la siguiente pregunta que iba amarrado a cómo estas políticas, digamos, o estas reestructuración que pueden tener algunas empresas
para incorporar a más mujeres dentro del mercado laboral pueden apoyar, digamos, a esta, a evitar, digamos, que esas mujeres que viven en violencia, por ejemplo, pues sigan ahí, ¿verdad? Entonces, creo que la verdad es un poquito, pero tal vez algún ejemplo de alguna política como tal que las empresas puedan adoptar o pues que tú has visto que estén adoptando que puedan apoyar a esto, ¿verdad? Justo que mujeres que están dentro de ciclos de violencia puedan superarse, puedan salir de estos ciclos o realmente que puedan incorporar más mujeres en el mercado laboral y apoyen con esta distinción que hacías. Sí, mira, por ejemplo, el BAC tiene programas especializados, ¿no? Para mujeres en los que las instruyen, ¿no? En distintas habilidades como paralelamente para prepararlas para otro tipo de puestos, por ejemplo, como que en temas de formación de cargos más administrativos, como de gerencia, de tener más personal a su cargo y tal. El BAC tiene políticas internas que crean, ¿no? Estos programas para mujeres y para prepararlas para otro tipo de cargos, por ejemplo. O ponete la idea de la flexibilidad laboral, ¿verdad? En el sentido de que no sea necesario que tú perdas días de tus vacaciones o perdas o tengas como ausencias pues no pagadas, por ejemplo, para asistir a procesos legales, médicos, psicológicos o por protección incluso, ¿verdad? Entonces, la parte de la flexibilidad laboral es también eso, ¿no? No es solo horarios flexibles, sino también es qué tan flexibles sean, por ejemplo, los jefes o para ciertos puestos, para poder dar como más permisos, ¿no? Para que la mujer pues pueda ajustar también ese tipo de cosas dentro de su vida diaria. Por ejemplo, también la apertura a ajustes laborales transitorios. Creo que al final cuando tú entras a trabajar en un lugar, pues al final tenés un contrato y tal, pero la idea también es crear cláusulas, ¿no? Que permitan esos ajustes laborales transitorios, precisamente para adaptarse a las distintas etapas que puede haber una mujer, ¿no? O bueno, te digo, aplica para hombres y mujeres, pues, pero hablando de la violencia contra la mujer, pues también existe para eso, ¿no? Para que la mujer, pues, pueda ir, por ejemplo, a sus citas con el abogado, para que la mujer pues pueda terminar de gestionar la mudanza de su familia, ¿verdad? Cosas así. En temas de pues contextos de violencia, ¿no? Ponete todo lo que son canales de denuncia interna, tarara. Te digo, muchas empresas no tienen, ¿verdad? Como políticas como con enfoque de género en ese sentido, ¿no? Como qué hacer en caso de que una mujer esté sufriendo violencia o acoso dentro de este espacio laboral, ¿verdad? Muchas empresas pues no tienen ni siquiera medidas para eso. Muchas empresas ni siquiera como responden, ¿no? A ese tipo de denuncias. Entonces, el tema de los canales de denuncia interna son súper importantes. Y por último, hay empresas que incluso ofrecen acompañamiento psicológico, ¿sabes? Subsidiado por las empresas. Digo, acá en Guate conozco varias que sí tienen ese apoyo psicológico para sus empresarios. Entonces, el que una mujer, por ejemplo, pueda ir a su empresa y que ahí mismo tenga ese acompañamiento psicológico le permite, ¿verdad? Que el espacio laboral sea también un espacio, pues, precisamente de acompañamiento, ¿no? Sobre todo en estos contextos de violencia. Perfecto. Bueno, tal vez para seguir ahondando un poquito en el tema, alguna algo que nos puedes mencionar acerca digamos, barreras específicas que enfrentan las mujeres que han sido víctimas de violencia para acceder a esas posiciones de liderazgo o mayor responsabilidad, pues ya sea acá en Guate o a nivel regional, que justo creo que mencionabas un poquito el hecho de esta, pues poca flexibilidad, digamos, al momento de lo que tú mencionabas de los cargos, también a esto de, por ejemplo, cuando existe pues acoso laboral, por ejemplo, es muy poco probable, digamos, que la mujer vaya a poder acceder ya a otro puesto dentro de la misma empresa por esta misma tendencia, ¿verdad? Por esta misma violencia que sufre dentro de la empresa, ya sea por el hecho de que ya ni siquiera se va a animar a pedirlo porque pues está siendo acosada, o igual, pues la tendencia de que no existen protocolos internos para atender este tipo de violencia y se queda en nada, ¿verdad? Entonces, algo que nos pueden mencionar. Sí, mira, creo que para empezar, lo que ya hemos tocado bastante y es el tema de las interrupciones laborales prolongadas, ¿verdad? Tipo, tú sabes que en ninguna empresa te van a aceptar estar faltando a cada rato, ¿verdad? Y claro, tú puedes seguir cumpliendo con tu trabajo porque te desvelas haciendo las cosas y tal, pero
igual, ¿verdad? Como tener esa mentalidad rígida de cómo se debe ver la productividad y la eficiencia, creo que impide que hayan interrupciones como, o que se sea más abierto, ¿no?, a tener este tipo de interrupciones cuando la mujer pues está a lo mejor pasando precisamente, ¿no? Cuestiones de violencia en el que a lo mejor usar el horario laboral es la mejor opción que tiene o el mejor chance que tiene para poder salir, ¿verdad? De una situación de violencia, pues contactando a las autoridades pertinentes o yo qué sé, ¿no? Llevando a cabo estos procesos precisamente en el horario laboral para no levantar sospechas. Por ejemplo, estamos hablando ya de casos como más específicos. ¿Qué otra barrera? Y que te digo, creo que está, no sé, muy olvidada, a pesar de lo que pues en redes podamos pensar o podamos ver, el tema de las redes de apoyo, ¿sabes? Como que es esto de que una mujer que vive violencia, pues raras veces, ¿no?, cuenta con una red de apoyo que de verdad esté dispuesta a sostenerla cuando las cosas se pongan feas. ¿Qué te digo? O sea, alguien que pueda recibirla en su casa si se quedó donde dormir, alguien que pueda escucharla, ¿no? Contar y contar una y otra vez pues la historia de violencia que sufrió y que a lo mejor pues nunca tuvo resolución por parte de las autoridades, alguien que pueda estar con ella acompañándola, por ejemplo, en procesos legales que son más largos, en procesos legales que son como más difíciles de llevar. Y en general todos los problemas de salud mental que se derivan de la violencia. Creo que, te digo, una mujer que ha sufrido violencia, ya sea, bueno, te digo de cualquier tipo, pues mentalmente, pues sí que tiene problemas, ¿no? Tipo, si vos has vivido con una persona que ejerce violencia psicológica por más de 15 años, pues decime si no, es natural esperar que sea una mujer que va a ser distinta, ¿no? Va a ser más cohibida, no va a tener el tipo de liderazgo que vos esperás, va a tener sensibilidad diferente, ¿no?, sobre ciertos temas. Y en general, pues sí, a lo mejor va a requerir incluso pues asistencia psicológica, ya sea pues por parte de la empresa o por parte pues afuera, pero siempre va a requerir como una comprensión especial, ¿no?, para ese tipo de cosas. O mujeres que han sufrido violencia sexual, por ejemplo, muchas sufren después de estrés postraumático, por ejemplo, que igual genera dificultades para poder realizar el trabajo que realizaban pues siempre, ¿no? Entonces, tener sensibilidad ante ese tipo de situaciones, sobre todo, ¿no?, las partes como de redes de apoyo y temas de problemas de salud mental, creo que es una barrera gigante, ¿no? Porque al final es que creo que como sociedad no tenemos una comprensión muy clara, muy profunda de lo que implican muchas veces las enfermedades o los problemas, ¿verdad?, de salud mental más bien. Entonces creo que esas barreras impactan duramente, ¿no?, en cómo una mujer víctima de violencia pues puede acceder al liderazgo, ¿no? Perfecto, sí, la verdad es que creo que justo ese tipo de sistemas en lugar digamos, de comprender o como tú decías, ser más sensible al hecho de situaciones que pues eh, llegan a suceder y a afectar pues a nivel personal, profesional, toda la vida de las personas como tal, siguen culpando a la víctima, podemos decirlo, o afectándola o haciendo que todos los efectos negativos y las consecuencias que traen este tipo de violencia se enraicen más y sigan, ¿verdad? Bueno, sí, justo, bueno, creo que hemos venido hablando bastante, digamos, por ejemplo, del sector como privado, del lado de empresas que pues pueden cambiar políticas internas que tengan esa viabilidad, que realmente es cuestión muy de la empresa, digamos, el hecho de tomar esa decisión. Pero también en el artículo mencionabas acerca de conciliar políticas públicas efectivas con un modelo político compatible con la libertad y el desarrollo humano. ¿Qué modelo o enfoque consideras adecuado para vincular esta prevención de la violencia contra las mujeres para pues, que puedan tener una plena participación económica y profesional? Bueno, mira, al final cuando hablamos de libertad, creo que al final la libertad es muy amplia, ¿no? Tipo, yo no creo que todo se vaya a solucionar porque el Estado, porque pues el gobierno ponga leyes, ¿no? Que las empresas pues tienen que dar asistencia psicológica, las empresas tienen que flexibilizar sus horarios, las empresas tienen que hacer esto. Tipo, para mí al final eso también es incompatible, ¿sabes? Con la libertad, en el sentido de que, o sea, hay empresas que simplemente pues no pueden hacer eso, ¿sabes? No pueden, por más que quisieran, ofrecer esos servicios como de psicológicos o flexibilizar horarios al 100 porque pues son tipo otro tipo de producciones, no las que se necesitan, por ejemplo, y tal. Entonces creo que no hay que dejar de esperar que el gobierno nos solucione todo, ¿no? En ese sentido,
O sea, no todo se soluciona a través de leyes. O sea, no creas culturas organizacionales más flexibles, más abiertas, más receptivas y sensibles ante este tipo de violencias a través de la ley, ¿sabes? O sea, aquí lo que necesitas es un cambio al final cultural, es un cambio de mentalidad, es un cambio de los valores y principios que se viven diariamente dentro de la empresa. Entonces te digo, en ese sentido, quiero conciliar esa libertad que pueden tener las empresas como para adaptar, ¿no?, su empresa y su ámbito a estas necesidades, ¿no?, que presentan pues los liderazgos femeninos y los liderazgos femeninos pues que también, ¿no?, pues han sufrido situaciones de violencia. Entonces, o sea, para mí es importante preservar esa libertad que tiene la empresa. Y también porque te digo, cuando uno creo que al final espera, ¿no?, que todo se solucione con leyes, todo se solucione con políticas públicas, todo se solucione con lo que el gobierno diga, también inhibe un poco a las personas a pensar en qué puedo hacer yo, ¿sabes? O sea, yo no creo que a vos tengan que obligar en tu empresa para poder, por ejemplo, cubrir un turno o ayudar, ¿no?, como en alguna cosa, ¿no?, algún tipo de apoyo moral, por ejemplo, a tu compañera que la está pasando mal, ¿sabes? O sea, no creo que tu empresa tenga que obligar a hacerlo para que tú puedas hacerlo. Entonces, al final es también ir trasladando la responsabilidad que existe del gobierno a las comunidades, ¿no? Porque tú en tu espacio de trabajo sos comunidad para alguien más, ¿sabes? Compartís un montón de horas al día con esa persona, incluso más horas de las que esa persona puede estar compartiendo con su familia. Y aún así, pues no sos capaz de empatizar, no sos capaz de sensibilizarte ante esas situaciones. Te digo, es la realidad que viven muchísimas mujeres, ¿no? Ponete incluso gente que viene de madres solteras, le cuesta un montón después en sus entornos de trabajo apoyar a las madres solteras que conocen. O sabes que una persona, por ejemplo, tiene a su mamá enferma y la está cuidando porque a lo mejor ya está en las últimas. Y aún así no podés darle ese permiso. ¿Por qué no? O sea, ya le diste mucho si no te importa. Y sí, trabaja bien y sí llega a la meta y sí hace todo, pero pues no. ¿Sabes? Como que te olvidas de ser comunidad. Entonces creo que no es que el gobierno tenga que obligar a hacer eso. O sea, creo que uno desde su libertad individual, ¿no?, puede elegir también buscar esa corresponsabilidad, ¿no?, de ayudar a los que se están quedando atrás, de ser apoyo para los que lo necesitan, ¿no? Entonces, como que reforzar también la idea que tenemos de ser comunidad y ser red de apoyo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, esa es la vinculación que les daría, ¿no? No esperar a obligar a las empresas a hacerlo. Creo que cada empresa pues puede elegir el modelo que más le guste, ¿no?, más le funcione también. Y poder trasladar también esa responsabilidad de responder a estas situaciones pues desde la comunidad, desde las personas que estamos cerca de esas personas que las sufren, ¿no? Entonces creo que especialmente es a eso a lo que me refiero, ¿no? Y también por último, la idea de que, te digo, no es esta idea de que no, que el gobierno no haga nada, que ni se meta, tarara, no. O sea, yo creo que al final el gobierno sí que tiene instrumentos que pueden hacer la vida de las mujeres más fáciles, ¿no? A través de las políticas públicas, pues bien orientadas, ¿no? Ponete a remover o a promover, ¿no?, la eliminación de ciertas barreras que existen en torno al cuidado, sí, al acceso al trabajo. Ponete hay muchos proyectos, ¿no?, que creo que necesitan apoyo de parte del gobierno. Te digo, desde la cooperación internacional, de distintos organismos regionales o de distintas ONGs que ya trabajan estos temas. Si tú respaldaras, ¿no?, por parte del gobierno este tipo de iniciativas, podrían tener mucho más alcance, podrían tener también como mucha más credibilidad, ¿no?, ante las mujeres para poder acercarse ahí, para poder incluso llegar a conocer, ¿no?, este tipo de iniciativas que ya conocen. Entonces creo que sí, también el gobierno pues puede hacer ese tipo de cosas que, te digo, si te das cuenta, pues no interfieren al final en la libertad de nadie, ¿verdad? No es que te estén obligando a vos a hacer nada, sino que simplemente se amplía, ¿no?, el impacto que estos esfuerzos pueden tener y que a lo mejor tienen, pero de forma muy chiquita ahorita, ¿no? Entonces creo que al final el gobierno pues puede tener ese tipo de roles, ¿no? Con políticas públicas que también remuevan las barreras que existen al cuidado, al permitir, ¿no?, al ofrecer también mayor como soporte o mayor respaldo a licencias de cuidados pues más largas, por ejemplo, ¿no?, que el gobierno también pues busque, ¿no?, ver cómo respaldar ese tipo de iniciativas. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones se pueden cambiar, ¿no?, dentro de un modelo político para poder prevenir al final la violencia
violencia que exista, ¿no? Sobre todo en temas de violencia económica, por ejemplo. Perfecto. Sí, justo como mencionabas, ¿verdad? O sea, sí está como en, como te decía al inicio, la capacidad de la empresa de adoptar sus propias políticas y modificaciones internas y estructurales que pueden hacer. Igual está el rol, digamos, de gobierno, con las políticas públicas, digamos, promover tendencias de cultura, ¿verdad? Porque recordemos que las políticas públicas también crean cultura a nivel país, ¿verdad? Lo que tendrían que hacer. Entonces, buenas políticas públicas orientadas a esta tendencia y a marcar cultura, digamos, que también de esa viabilidad a las empresas, que no sean políticas impositivas, sino que marquen cultura y que puedan adaptar. Creo que sería justo una muy buena vía. Ya para finalizar, Lisa, bueno, nuevamente te agradecemos por haber aceptado la entrevista, por tu artículo. La verdad es que estuvo increíble. Ahí dentro de la publicidad de la entrevista está el QR para que puedan ir a leer el artículo de Brisa. Entonces esperamos que lo puedan leer, que nos dejen igual sus comentarios, que dejen ahí en las redes de Jóvenes por la Transparencia qué les pareció. Y ya para terminar, algún mensaje que te gustaría que quedara en la audiencia acerca de cómo en este 25N podemos reflexionar en términos de mujer, trabajo, vocación y cambios que podemos promover. Te digo, creo que lo principal es entender que cuando hablamos de liderazgo femenino o hablamos de estas barreras estructurales que existen a él, no lo estamos haciendo desde una posición de revictimación, ¿verdad? Como no es como, ay no, pobre yo, ¿no? O no es, quiero llegar ahí porque hay demasiados hombres y también tiene que haber mujeres, ¿no? No, creo que muchas veces la necesidad o el deseo que existe de llegar a este tipo de roles y de crear espacios como más accesibles, ¿no? Para poder tener participación para las mujeres, viene de que sea también un medio para que las mujeres accedan a una libertad real, ¿no? Veíamos cómo el tema de la dependencia económica limita muchísimo a las mujeres para salir de círculos de violencia, y creo que adaptar el entorno laboral para que más mujeres puedan acceder a él, para que más mujeres puedan escalar en él, es el mejor medio para empoderar realmente a una mujer. Y es que al final, si cambiamos las estructuras, pues ampliamos las posibilidades que estas mujeres pueden tener, para que ninguna mujer pues tenga que elegir, ¿no? Entre su vocación, su bienestar, su seguridad y su desarrollo personal, ¿verdad? Creo que al final ese es el espíritu por el que surge el 25N, ¿no? Construir vidas donde las mujeres pues puedan vivir sin violencia, pero que también puedan alcanzar su máximo potencial. Te digo, vivir sin violencia es el mínimo, ¿ya? Y desde ese mínimo vamos construyendo para que las mujeres pues puedan ser quienes quieren ser, ¿sabes? Donde no hayan pues barreras, ¿no? O haya mucha más flexibilidad para que ellas puedan escalar. Perfecto. Muchísimas gracias, Brisa, por este tema tan importante, y justo nos quedó para marco de esta fecha. Eso me encantó. Entonces te agradecemos bastante, igual a Jóvenes por la Transparencia, por su anuencia a seguir colaborando con este programa de radio, ¿verdad? También gracias a Radio La Voz de Colombia por el espacio, y nos vamos a seguir escuchando semanalmente, como siempre. Desde Ciprevicas les agradecemos su sintonía, y pues les invitamos igual a leer el artículo de Brisa. Dentro de la publicidad pues se encuentran el QR, y agradecemos también a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Gracias, Mariana, nos vemos.